Es curioso que a estas alturas, el año pasado, había ya varios libros de los que estaba seguro que iban a encabezar la lista de las mejores lecturas del año, y sin embargo en 2021 la cosa parece que está yendo un poquito más lenta, porque es verdad que estoy leyendo libros que me están gustando bastante, algunos me han gustado mucho, pero esa sensación de que ya tienes un ganador o un posible ganador todavía no se ha dado. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Después de llevar varias semanas muy enfocado a las reseñas, hoy por fin nos toca echar la vista atrás y por primera vez en el canal lo voy a hacer de 2 meses juntos. Es decir, este Group Up va a ser de marzo y abril. Como siempre os voy a presentar las lecturas en orden creciente, de las que me han gustado un poco menos a las que más me han gustado. Y vamos a empezar con una que la verdad es que no sabía dónde colocarla, si al principio o al final, porque es el primer libro al que no he sido capaz de ponerle una valoración numérica en Goodreads. Por supuesto os estoy hablando de El Ulises de James Joyce. Este libro es un experimento y como tal hay que tomárselo. Hay que entrar un poco en el juego que Joyce te plantea, porque si no consigues entrar en ese juego y en esa dinámica de que cada capítulo sea diferente, de que cada capítulo juegue mucho con la técnica y que incluso la técnica vaya a favor del tipo de emociones y de mensajes que el autor te quiere trasladar, si no consigues entrar en ese juego, yo creo que es imposible terminarlo, porque no le ves sentido. El argumento de este libro es muy sencillo. Aquí conocemos a Leopold Bloom, que es un publicista judío que está dando un paseo por Dublín a principios del siglo XX. Ese paseo va a durar todo el día porque él está evitando el momento de volver a casa porque sabe que su mujer Molly está siendo infiel con otro hombre en ese momento, hasta que finalmente pues llega a casa y se encuentran. Digamos que esa es un poco la estructura del libro, pero claro, dentro hay de todo tipo de estilos, de todo tipo de recursos técnicos, literarios. El más llamativo sin duda es el monólogo interior o el flujo de conciencia, y yo creo que con eso me quedo, con que me ha abierto el apetito hacia un tipo de autores modernistas y más innovadores que hasta ahora digamos que no les había dedicado mucho tiempo o casi nada, pero que ahora sí que me apetecería empezar a leerlos. Estoy hablando entre otros de Virginia Woolf, de Faulkner, de Proust. Poco a poco me quiero meter en sus literaturas, porque yo creo que lo bueno de este libro es que cuando lo consigues leer le pierdes el miedo absolutamente a todo. Eso la verdad es que es una gran ventaja. Seguimos ahora con la que ha sido la peor nota de lo que llevamos de año y una de las grandes decepciones que me he llevado en estos meses. Os estoy hablando de Clara y el Sol de Kazuo Ishiguro. Es verdad que yo me acerqué a esta novela con muchísimas ganas, porque ya sabéis que el año pasado Los restos del día se convirtió en mi libro favorito, y aunque soy plenamente consciente de que Kazuo Ishiguro en cada novela que saca cambia completamente de género, pero sin embargo esperaba que la sensibilidad y la sutileza que el autor pone de manifiesto en el libro de Los restos del día sí que estuviera de alguna manera aquí presente. Y sin embargo lo que más me ha disgustado es que me he encontrado con un relato que me ha parecido muy aséptico, muy frío, y que prácticamente no me ha permitido emocionarme o ponerme sensible con casi nada de lo que aquí aparece, y esa ha sido la gran decepción. El libro nos presenta a Clara, que es una AA, una amiga artificial. Es un tipo de robot que existe en el futuro, que está dedicado a cuidar de niños. Ella es una robot que tiene unas aptitudes muy particulares porque es mucho más observadora y mucho más reflexiva que cualquier otro robot de su misma generación o de su mismo tipo. Ella observa la vida a través del escaparate de la tienda en la que se encuentra, hasta que por fin una niña se cruza en su camino. Y la verdad es que es una premisa súper atractiva. No sé, las primeras 50 páginas a mí me encantaron, me hicieron anticipar que la historia quizá iba a ir por unos derroteros que luego no va, hasta un momento en el que a mí por lo menos me pasó que ya casi no sabía ni lo que estaba leyendo. Es muy curioso que yo creo que Ishiguro desaprovecha muchísimo tanto la historia que empieza a esbozar al principio como ese mundo distópico futurista que ha creado, porque se exploran muy poco las características que tiene ese nuevo mundo, y la verdad es que es una pena, porque yo creo que habría dado mucho más de sí el tema. Yo la verdad me quedo con la sensación de que ojalá Clara nunca hubiese salido de la tienda, se hubiese quedado ahí observando a los humanos a través del escaparate. Y lo último que quiero decir es que todo lo que me gustó de la manera de escribir de Ishiguro en Los restos del día tampoco lo he encontrado en este libro. Yo creo que
por una novela como esta jamás habría ganado un premio Nobel. Está claro que él lo ha ganado por otros trabajos, no por este. En cualquier caso, sí que quiero seguir leyendo de Ishiguro. Creo que el hecho de que cada libro sea totalmente distinto juega a favor de él, en el sentido de que creo que todavía puedo encontrar novelas que me gusten, pero de verdad que este libro yo personalmente no puedo recomendarlo. Y por todo esto le he puesto 2 estrellas. Seguimos ahora con uno de los 2 libros que yo leí para el marzo asiático. Se trata de El Club de la Buena Estrella de Amy Tan. En esta historia nos vamos a encontrar con 4 madres que se reúnen periódicamente en su casa para jugar a un juego de mesa tradicional chino. Estas 4 mujeres tienen en común que son inmigrantes en Estados Unidos. Ellas son chinas que han tenido que emigrar y que viven en San Francisco. Y también tienen en común que todas ellas tienen hijas con las que la relación no es muy buena. Es una relación complicada no solo por la brecha generacional, sino sobre todo por la brecha cultural. Son pequeñas historias que algunas hacen referencia a la infancia y la juventud de las madres en China y otras a la situación actual de sus hijas en Estados Unidos. ¿Cuál es el problema que yo he tenido con este libro? Que me ha parecido muy irregular y muy desequilibrado el hecho de que las historias de las madres me parecían interesantísimas, me encantaron, me descubrieron muchas cosas sobre la cultura china, me gustó muchísimo cómo explora el papel de la mujer en esa cultura, que prácticamente, bueno, sin el prácticamente es un 0 a la izquierda. Pero ¿qué pasa? Que las historias de las hijas, que están intercaladas y tienen el mismo peso, pues no me dijeron nada, la verdad. Así que bueno, yo con este libro siempre me voy a quedar con esa parte que descubrí de la cultura china, que me gustó muchísimo, y sobre todo con ese sentimiento que me dejó en el cuerpo, sentimiento negativo, por cómo esas hijas no se habían tomado ninguna molestia por conocer a sus madres. Son historias que tú conoces como lector, pero sus propias hijas no las conocen porque no se han sentado a hablar de ellas. Entonces es muy triste ver cómo la comunicación entre madre e hija no fluye. Tú como lector asistes a esto de una manera totalmente impotente y la verdad es que esa sensación es con la que me quedo del libro. Yo a este libro le puse 3 estrellas. El siguiente libro ha aparecido hace muy poco en el canal y se trata de Las mareas negras del cielo de Neon Jan. Es el primer tomo de la tetralogía del Tensorado y el primer libro que ha publicado la editorial Duerme Vela. Este libro se encuadra dentro de esa nueva fantasía por la que está apostando esta editorial. Es una fantasía en la que tanto los temas como los personajes que aparecen son totalmente distintos a la fantasía tradicional. Digamos que es un lavado de cara muy necesario en mi opinión, que como el mundo sigue avanzando y aparecen nuevos problemas, nuevas situaciones, me parece muy bien que la fantasía acompañe a esas situaciones. Esta historia nos presenta el Protectorado, que es un imperio que está gobernado por una mujer que es tiránica y déspota. Esta mujer ha adquirido una deuda de sangre con el Gran Monasterio y para saldar esa deuda ella engendra a 2 gemeles, 2 niñes que van a ser entregados a este monasterio para que allí reciban la formación necesaria respecto al uso de la remancia, que es la magia que rige en este universo. Como he dicho, este es el primer tomo y prácticamente está actuando como prólogo de lo que va a ser la historia principal que va a desarrollar Neon Jan en el resto de novelas, y como tal tiene ciertos defectos, sobre todo por la ambición de querer contar mucho, que la verdad es que es una novela corta que tiene 200 páginas y intenta condensar los 30 primeros años de estos 2 gemeles, y claro, pues es mucha información dosificada muy poquito a poco, son píldoras, hay muchas elipsis, muchos saltos temporales, y esto es lo que a mí más me pasó factura de este primer tomo. El universo que ha creado Neon Jan me parece estupendo porque combina elementos que a principio parece que no casan mucho, como puede ser una cierta tradición asiática, con animales fantásticos incluyendo dinosaurios, con esta remancia que tiene mucho que ver con controlar la materia y los elementos para alterándolos, alterar tu entorno. Y luego aparte, una parte muy importante de esta tetralogía es el hecho de que en este universo en el que nos movemos, las personas nacen sin un género asignado y tienen que ser ellos los que, llegado a cierto momento, decidan si quieren confirmarse como hombre, como mujer o seguir con un género indeterminado, por así decirlo. Y el trasfondo que tiene detrás es el de las personas de género no binario, con lo cual a través de la fantasía el autor está tocando temas pues de plena actualidad, nos está abriendo los ojos a una realidad con la que probablemente muchos todavía no hemos convivido demasiado, pero que existe
y que siempre está bien formarse, siempre está bien tener curiosidad y aprender sobre distintas personas, sobre distintas realidades y bueno, pues hacerlo de una manera amena, envuelto en una historia de fantasía, pues no se puede pedir más. De momento a este primer tomo le he puesto 3 estrellas. Y ahora vamos con el que probablemente sea el momento polémico de este vídeo, con un libro que también ha supuesto una cierta decepción para mí y que por supuesto tengo muy en cuenta el valor intrínseco que tiene esta obra por el hecho de que sea tan antigua, de que nos haya llegado a día de hoy, que sea la base de nuestra literatura occidental, que sea una historia que ha dado pie a muchísimas otras historias, a muchísimos arquetipos de personajes. Todo eso lo tengo muy en consideración, pero desde un punto de vista del disfrute como lector, de lo que me ha aportado esta historia y de lo que me ha gustado, a mí de verdad que se me quedó más corta de lo que yo esperaba. Os estoy hablando de La Odisea de Homero. Yo creo que la historia de la Odisea la conoce todo el mundo. Nos encontramos con Ulises, que está volviendo a su patria, Ítaca, después de la guerra de Troya. La propia guerra de Troya duró 10 años y el viaje de Ulises hasta su tierra, Ítaca, va a durar otros 10 años. La verdad es que casi cualquier producto audiovisual o literario que se derive directamente de esta obra, a mí de entrada me va a atraer, porque es una historia, pues eso, muy atractiva y que me gusta muchísimo y que me lleva gustando muchísimos años, porque a mí la mitología griega me ha interesado de siempre. Pero claro, ¿qué pasa? Que lo que es el propio texto de la Odisea, lo que nos encontramos en esta historia, a mí me resulta un poco decepcionante, porque siempre se cita como el gran libro de los viajes, como ese gran libro que ha dado lugar a todo tipo de literatura sobre viajes, pero es curioso porque de los 24 cantos solo hay 4 que se centren en el viaje de Ulises. Lo que está recogiendo constantemente son banquetes o conversaciones entre personas, pero acción como tal hay bastante poca o bastante menos de la que yo me esperaba. Yo además venía de haber leído la Ilíada, también de Homero, en la que se narra el último año de esos 10 años de guerra de Troya, y a mí me pareció que fue mucho más épica, más entretenida, curiosamente, y no sé, me pareció que tenía mucha más mitología, mucha más epicidad, y lo más importante es que tocaba temas y conflictos que a mí sinceramente me parecían mucho más poderosos, porque aquí el gran conflicto es saber si Penélope ha sido fiel o no a Ulises. Prácticamente eso es lo más emocional que puede ofrecer. Es verdad que parte de la epicidad probablemente se pierda por el hecho de que yo haya leído la versión en prosa y no en verso, pero también tengo que decir que la Ilíada también la leí en prosa con el mismo traductor y no tuve ese problema. Por supuesto hay algunos pasajes maravillosos, todo lo que tiene que ver con esos 4 cantos en los que él habla de su viaje y de los problemas que ha tenido, pues son increíbles. Polifemo, Circe, las sirenas, todo eso pues de verdad que me encantó, pero es que claro, son 4 cantos de 24, los otros 20... pues se me hicieron un poco duros. Por todo esto, a este libro yo le he puesto 3 estrellas. Pasamos ahora a la no ficción que también ha habido en estos 2 meses con How to be a Victorian de Ruth Goodman. Este libro, utilizando una jornada tipo como estructura, va repasando absolutamente todos los aspectos de la vida de las personas que vivían en la época victoriana, desde que se levantaban hasta que se acostaban. Cuáles eran sus dinámicas para dormir, cuáles eran sus dinámicas para vestirse, qué comían, cuál era su tiempo libre, en qué lo dedicaban, cómo era la jornada laboral, la higiene personal, bueno, abarca absolutamente todos los aspectos en los que uno pueda pensar. Y lo más interesante de este libro es el tipo de aproximación a la historia que hace la autora, porque ella experimenta consigo mismo muchas de las cosas que menciona en este libro. Entonces ella no solo tiene que recurrir a fuentes para documentarse y luego informarse, sino que ella misma es una fuente. Ella misma te puede decir lo que cree que funciona mejor para el pelo o lo que cree que es más cómodo de la ropa y lo que menos, porque lo ha vivido en primera persona. En ese sentido es casi como si alguien victoriano te estuviese hablando. Desde luego este libro está pensado para alguien que tenga un cierto interés por la época victoriana, porque si no, la verdad es que se te puede hacer un poco pesado porque son muchos datos, pero una de las cosas buenas que tiene es que el tipo de información que vas a encontrar en este libro difícilmente lo vas a encontrar en novelas de la época, porque son aspectos tan domésticos y tan cotidianos que pues Dickens o Trollope no se paran a describirlos, y en ese sentido es un complemento estupendo para la ficción victoriana que puedas leer, porque va a poder llenar lagunas de conocimiento práctico que probablemente todos tenemos y que en este libro quedan perfectamente reflejados. A este libro yo le he puesto 4 estrellas. Seguimos ahora con el libro más chiquitín de todos los que he leído en este periodo, solo tiene 54 páginas, la verdad es que se lee en un suspiro, pero
A pesar de lo pequeño que es, la verdad es que la historia que te traslada y el pozo que te deja es bastante interesante y bastante curioso. Os estoy hablando de La puerta en el muro de H.G. Wells. Tenía ganas de conocerle en otros terrenos, como en este caso la fantasía o la ensoñación, podríamos decir, y la verdad es que no me ha defraudado. Es un autor que me gusta mucho lo que hace y cómo lo hace. En esta novelette, en esta brevísima historia, Lionel Wallace le confiesa a un amigo suyo una cosa que le ocurrió cuando era pequeño, que nunca ha relatado, pero que le ha marcado a lo largo de toda su vida. En este libro, entre otras cosas, se tocan temas como la pérdida de la inocencia cuando una persona crece y deja de tener imaginación, deja de creer en ciertas cosas, y también ese momento en el que intentas retener un sueño, cuando te despiertas y has tenido un sueño agradable y cierras los ojos porque quieres de alguna manera retenerlo y volver a vivirlo, y te das cuenta de que es imposible porque no puedes programar lo que sueñas. Y bueno, me gusta por dónde la lleva el autor, me gustó el final, me pareció que funcionaba muy bien, y ya os digo, todo esto en 50 páginas merece muchísimo la pena. Me parece que es un relato muy curioso y diferente a otros que haya podido leer. A este libro le puse 4 estrellas. Volvemos con la no ficción y con la otra obra que leí en el marzo asiático. Os estoy hablando de Cixi la emperatriz, de Jung Chang. Es la biografía de uno de los personajes más controvertidos de la historia del siglo XIX de China, Cixi, que fue la emperatriz viuda a lo largo de más de 40 años, si no me equivoco. Esta autora lo que hace, recurriendo a muchísimas fuentes históricas, lógicamente, porque el libro tiene muy buena bibliografía, es no irse ni al blanco ni al negro, o bueno, en este caso no irse ni al negro, porque todo lo que se dice de Cixi normalmente es muy malo. Ella lo que ha intentado es centrarse un poco más en los grises y ver que dentro de que, como todo gobernante, ha hecho cosas malas, también tiene muchas cosas que hizo que fueron positivas y que fueron pensando en su pueblo, que ya para mí desde luego dice bastante de una persona con tanto poder como puede ser un emperador de China, ¿no? La China del siglo XIX no estaba nada preparada para que una mujer tuviese tanto poder. Ella se tuvo que enfrentar a todo tipo de problemas, y lo que sí que debo decir es que no es una biografía súper fácil de leer, porque se centra mucho en los aspectos geopolíticos y de la política internacional del momento. A mí son temas que me atraen mucho, pero entiendo que si alguien busca una biografía como más calmada, más de su vida personal, pues a lo mejor va a encontrarse con algo que es un poco más hueso, más duro de roer. Pero bueno, en cualquier caso, si te interesa China y te interesa esta época, dale una oportunidad porque merece mucho la pena, y yo a este libro le puse 4 estrellas. Y vamos ya con el último libro, con el que corona el resto de lecturas de marzo y abril, y bueno, seguramente sea un buen candidato a integrar la lista de las mejores lecturas de 2021. Os estoy hablando de Middlemarch de George Eliot. Por una parte me parece que hace virguerías con el lenguaje, es una mujer que tenía una capacidad para escribir alucinante, y en eso se diferencia bastante de otros autores de la época similares. Yo creo que ella aporta un punto de calidad extra a lo que escribe, pero claro, esto tiene la parte negativa, por así decirlo, no tan positiva, de que a veces hace que la historia no avance tan rápido, o que se pueda hacer un poco más lento, un poco más difícil de leer, sobre todo para personas que no estén muy familiarizadas con este tipo de clásicos. Es una historia costumbrista que nos sitúa en el pueblo imaginario de Middlemarch. En él vamos a conocer a muchísimos personajes, es uno de los libros con más personajes que yo he podido leer, y es verdad que aunque hay 2 que destacan un poco más como protagonistas, sí que podríamos decir que es una historia muy coral en la que, bueno, pues se nos muestra una especie de mosaico de cómo era la vida rural en la Inglaterra antes de la reina Victoria, porque el libro está ambientado en los años 30. De hecho, eso es una de las cosas que más me gustan de esta novela, es que es una novela que se puede considerar histórica, porque la autora la escribió 40 años después de lo que está narrando, de los hechos que está narrando, y esto hace que haya una distancia entre lo que George Eliot narra y lo que es su vida, que le da una perspectiva crítica a la obra que a mí me ha encantado. Esta autora está hablando de otra generación, de personas de hace 40 años, de situaciones políticas, sociales que a ella le resultan divertidas o curiosas, y te lo plantea de esa manera.
Entonces, dentro de que sea un clásico, es un clásico que tiene un carácter bastante contemporáneo en ese sentido. A mí, de verdad que me gustó mucho y bueno, pues yo le puse 5 estrellas. Y hasta aquí este vídeo de Grow Up de marzo y abril. Y bueno, como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo. En este caso me gustaría saber qué ha sido lo mejor que habéis leído vosotros en este periodo, entre marzo y abril. Si ha habido alguna novela que creáis que va a entrar en vuestra lista de lo mejor de 2021, pues como siempre me encantará conocerlo y tomar buena nota de vuestras recomendaciones, que es algo que siempre hago. Y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás, pues qué deciros, que muchísimas gracias por estar siempre ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación al canal. Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!